Estimados maestros, tengan buen día. Vamos a ver la unidad 3, que es la manipulación y consulta de datos. Bueno, en esta cuestión vamos a ver lo que es el DML. ¿Por qué? Porque vamos a estar manipulando esos datos, ¿sí? Parte de esto, vamos a ver cómo se manipulan los datos a través de los sistemas gestores de la base de datos y cómo es este tipo de herramientas que nos ayudan a hacer un DML, ¿sí? Y bueno, en esta cuestión nos dice que el lenguaje de manipulación de datos emerge como una herramienta esencial en este contexto de la base de datos, permitiendo a los usuarios y organizaciones, perdón, a interactuar de manera más efectiva con la información que está almacenada en la base de datos. Bueno, entonces, como vimos parte introductoria en la unidad 2 sobre algunos DML, lo que es el lenguaje de manipulación de datos, nos dice que es un subconjunto de comandos utilizados para manipular estos datos dentro de la base de datos. Eh, Estos comandos nos permiten insertar y actualizar lo que son estos datos o esta información que está almacenada en la base de datos, ¿sí? También un DML también nos permite eliminar algún dato, eliminar algún alguna información o precisamente eliminar una tabla que posiblemente esté causando detalles, ¿no? En nuestra base de datos o eliminar una relación, ¿sí? De tablas, ¿no? La importancia de nuestro DML es la capacidad para simplificar las operaciones en la cual nosotros vamos a tener el acceso a la información o queremos ese acceso a la información. Entonces, conociendo bien algunos comandos de lo que es el DML, podemos estar en la parte de interactuar con la base de datos sabiendo cómo está construida la base de datos, cómo está almacenada la información, ¿sí? Bueno, el DML surge en 1960, perdón, y ya se estableció como un estándar en 1970. Los componentes del DML, tenemos algunos comandos como el select, el insert, el update, el delete. Estos comandos se utilizan para realizar operaciones específicas con los datos. Puede ser en una sola tabla o en diferentes tablas que estén relacionadas, ¿sí? Em, Esto es para que nos brinde a los usuarios la flexibilidad de gestionar la información almacenada, perdón, en la base de datos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el primer comando, que es el comando select. Nos dice que este comando nos permite acceder a los datos almacenados en la base de datos y nos hace fácil una consulta de información específica a través de una buena sintaxis clara y pura de cómo está, bueno, estructurada mi tabla o el dato que quiero seleccionar, ¿sí? Tenemos el comando insert, que utiliza filas de datos en una tabla existente. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, nombre. Aquí tenemos un comando, ¿no? Insert nombre, cumpleaños, y el resultado sería el nombre, por ejemplo, del amigo Billy Joel, y su fecha de nacimiento, ¿no? Ok, pues eso está claro, ¿no? El comando update igual es para actualizar, por ejemplo, un ejemplo, ¿qué tal que no sé, no nos dio bien sus datos esta personita o este cliente y solo, por ejemplo, nos dio un apellido, ¿no? Y bueno, puede haber redundancia con solo un apellido. Necesitamos más información de eso, entonces con un update podemos actualizar esa información.
El comando delete, pues bueno, prácticamente su nombre lo dice, es eliminar o borrar registros de una tabla. Sí, aplicaciones y los casos de uso para un DML es manejar grandes volúmenes de datos como registros de clientes, perdón, y ventas, que bueno, en esta cuestión ya lo utilizan grandes empresas o lo utiliza, puede ser una empresa pequeña, pero tiene su agenda de clientes en el cual pues necesita de un sistema manejador de base de datos para tener una buena administración de sus clientes o de sus proveedores, ¿sí? El análisis de datos también para tener, bueno, más bien dicho, para hacer un análisis correcto para datos, es fundamental conocer algunos DML para poder hacer un buen análisis de datos y poder extraer información concreta y directa de lo que necesitamos de información o el dato que necesitamos. Desarrollo de aplicaciones igual, integramos aplicaciones web y móviles, eh, podemos gestionar base de datos de una manera un poquito más dinámica, más amigable, en el cual podemos estar interactuando de una manera más, como les digo, más amigable, más, ¿cómo les puedo decir? Más bonito, ¿no? Que cuando estamos haciendo una manipulación de datos mediante un sistema manejador de base de datos web, es un poquito más, más divertido, más amigable, saber moverle ahí, casi casi con puro clic y poner alguno que otro comando, alguna que otra condición, pero pues es bonita en esta parte, ¿no? Las ventajas y desventajas del DML: permite acceso y gestión eficiente de datos, facilita y automatiza tareas respectivas y la optimización de procesos, contribuyendo a la toma de decisiones eh, de la base de datos. Em, Presenta desventajas como la vulnerabilidad a errores humanos, problemas de seguridad, que son aspectos muy críticos en la cuestión de la seguridad, ¿sí? Porque obviamente tenemos datos almacenados en esa base de datos que son confidenciales, ¿no? Y bueno, aquí tenemos alguna reflexión sobre lo que es el DML, cómo podemos maximizar algunas de las ventajas y disminuir las desventajas para no tener errores, para no tener alguna complicación, algún detalle en redundancia de datos, ¿sí? Entonces, este, tenemos que reflexionar eso de cómo poder utilizar bien el DML y no tener estos detalles. Y bueno, en esta cuestión de lo que es el DML, se inclina mucho a la parte de la tecnología del Big Data y la inteligencia artificial, en el cual, si podemos ver, ¿no? La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y también necesitan tener una buena base de datos para hacer consultas en extrema rapidez para poder complacer, ¿no? Los gustos de los clientes. Y bueno, estimados maestros, esta es la unidad 3 sobre el lenguaje de manipulación de datos. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi WhatsApp.